Hola amigos, bueno, hoy es 11 de mayo del 2021. Por este asunto de pandemia y por el paro nacional ahora, de la situación en Cali, pues sigo aquí con esta actividad que la había denominado como la Academia al Parque. Permítame lo siguiente porque este tema que voy a manejar seré lo más didáctico a fin de que podamos comprenderlo mejor. Porque es que me llama un amigo que está haciendo posgrado y entonces le hacen una pregunta en relación con el tema del manejo del error, el error de tipo y el error de prohibición, algo que siempre es álgido, complejo y como que nos enredamos. Entonces, además de eso, pues voy a tomar en cuenta lo que señala el artículo 32 del Código Penal, como que son pues obviamente las causales de ausencia de responsabilidad, de acuerdo con la ley pues 599 de 2000, Código Penal colombiano. Entonces, en esto tiene que ver mucho el esquema finalista. Su padre creador pues fue Hans Belsen, alemán, y también tenemos en cuenta dos vertientes, que es el esquema del esquema finalista, de la teoría limitada de la culpabilidad y la teoría estricta de la culpabilidad, que resuelven de manera diferente el asunto. Nuestro Código Penal adoptó pues en el artículo 32 numeral 10, que es el error de tipo, el tema de la teoría limitada de la culpabilidad y lo resuelve de la manera que está señalada allí, mientras que el numeral 11, el error de prohibición, pues lo resuelve es con ese esquema finalista, pero con la teoría estricta de la culpabilidad, que tiene una resolución diferente. Entonces, hasta antes de la entrada en vigencia de la ley 599 de 2000 estaba pues era el decreto 100 de 1980, que era el Código Penal. 20 años duró y entró en vigencia la ley 599 de 2000, que es la que está vigente pues. Miremos lo siguiente: las causales de ausencia de responsabilidad están establecidas ahí, son 12 numerales, y cuando pues nos dice la disposición que el numeral primero habla de que no habrá pues no existirá o no hay ausencia de responsabilidad cuando se obre por caso fortuito y fuerza mayor. El numeral segundo habla del consentimiento, ese consentimiento de derechos de los cuales se puede disponer. Tercero, el cumplimiento de una orden legal. El numeral cuarto habla del cumplimiento de una orden legítima expedida con las formalidades por autoridad legal competente. El quinto habla de el ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o profesión. El sexto habla ya de la legítima defensa, cuando dice que se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente. Mientras que el numeral séptimo habla del estado de necesidad y entonces dice que se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno ante un peligro que no haya sido creado con dolo o por imprudencia, ni se esté bajo las exigencias de la posición de garante, o sea, en cumplimiento de un deber legal del que está establecido en el artículo 25 de esta misma disposición. También vamos en el séptimo, el octavo nos habla de la coacción ajena. El noveno nos dice el tema del miedo insuperable. El décimo, entonces, que son los que nos interesan, el décimo habla de que ese error invencible, quien obre cuando se está frente a un error en cuanto a la descripción típica o esté objetivamente frente a unos hechos objetivos de una causal de ausencia de responsabilidad. Dice allí la norma que si el error fuere vencible se va a sancionar entonces como culposo si está señalado en la disposición de penas así como tal.
Mientras que el numeral 11 dice que se obre por error invencible de la licitud de la conducta. Entonces, pero dice también que en ese caso, entonces, si el error fuere vencible, se va a sancionar con un dolo atenuado, o sea, se reduce la pena. Y también allí señala la norma, finalmente, que para estimar cumplida la conciencia de la antijuricidad, basta que la persona haya tenido la oportunidad, en términos razonables, de actualizar el conocimiento del injusto de su conducta. Eso es muy importante, mire, y entonces esos dos numerales, el 10 y el 11, solamente para ubicarme frente al error de tipo y el error de prohibición. Pues en el 1, mire que en el primero se dice pues que en ese evento, si el error fuera invencible, pues anula cualquier tipo de responsabilidad, porque esto tiene que ver, dado a que el maestro Hans Wenzel, en su esquema finalista, después de pasar por el esquema clásico, el neoclásico, estimaron que en la conducta punible, que es típica, antijurídica y culpable, de la culpabilidad solamente debe tenerse en cuenta actualmente que existe un juicio de reproche, la no exigibilidad de otra conducta y el tema de la inimputabilidad, porque la conciencia de la antijuricidad, como los elementos y formas de la culpabilidad, como lo establecieron el clásico y el neoclásico, esas formas de culpabilidad, el dolo, culpa y la pretérita intención, pasaron a ser parte del tipo. Entonces hoy tenemos una tipicidad objetiva y una tipicidad subjetiva. En la tipicidad subjetiva entonces se encuadran dolo, culpa y pretérita intención. Si el dolo se detiene, que es el conocimiento y la voluntad dirigida a la comisión de una conducta, o sea, conciencia de la antijuridicidad. Entonces, para mirarlo ya casuísticamente, digamos así, le decía yo al amigo ayer que me hacía esa pregunta y que por eso hago esta reflexión aquí en estos breves minutos, porque en la praxis, en casuística, he tenido la oportunidad de resolver temas como por ejemplo el siguiente. En caso de delito sexual, cuando se tiene error sobre la edad de la menor, porque fisiológicamente tiene una apariencia mayor, entonces se ha solicitado preclusión en el entendido de que falta uno de los elementos de la descripción típica. En este caso es el referido a la víctima, a la edad de la menor. Entonces, al faltar uno de los presupuestos de la descripción típica, hace que se solicite si la absolución por el error invencible, daría lugar entonces a que, como no existe el dolo, entonces queda absuelta la persona. Pero esta teoría del esquema finalista, la teoría limitada, resuelve diciendo que en caso tal de que existiera la conducta como culposa, se le sanciona como tal, porque si el dolo hace parte del tipo, la conciencia de la antijuricidad, y queda anulada, pues lo que queda el remanente es la culpa. Entonces esa es una forma de resolver allí el tema en ese numeral 10. Y también entonces tiene que ver con los hechos objetivos de algunas de las causales de ausencia de responsabilidad. Allí, por ejemplo, podemos dar les traigo en a colación lo siguiente. Un padre de familia que le da unos correazos al hijo, considerando de que lo está corrigiendo. Entonces, para él, si ese resultado dañoso de cualquier lesión que le cause al menor, pues hoy en día tenemos que, pues está todo puesto sobre esa situación de que no se puede haber un maltrato por violencia intrafamiliar, etc. Sin embargo, podríamos estimar que, de acuerdo a la educación del padre de familia, diría no, que es que él tiene el poder de corrección frente a los hijos menores, tal como nos sucedía en nuestras épocas de escolares,
¿Cuántos reglazos no nos pegaron mi mamá o tu papá? ¿Cuántos correazos no le daban a uno en frente a la pérdida de una materia? Y diríamos nosotros que eso pasaba normal. ¿Por qué? Porque era el poder de correctivo. Entonces eso socialmente, culturalmente es aceptable. Entonces, pero si lo llevamos al plano penal, entonces diríamos nosotros que encajaría dentro de las que el padre obra, considerando que hay una causal objetiva de una ausencia de responsabilidad. Y así entonces habría que examinar cualquiera de los numerales que les acabo de citar. Por ejemplo, en relación con el caso fortuito y la fuerza mayor. Pues obviamente que si existe una situación de caso fortuito y fuerza mayor, pues no podría haber una responsabilidad penal. Eso lo advertía por allá en el esquema clásico cuando una persona se paraba al borde de una ventana y había una matera, pero le daba un ataque epiléptico y empujaba la matera y mataba a alguien en la parte externa. Esa situación pues no tiene que ver obviamente con, ahí tiene que calza perfectamente en lo que se conoce como caso fortuito y de fuerza mayor, que no es un acto voluntario, es un acto doloso. No hay conciencia de la antijuridicidad. Eso para dar un ejemplo allí, grosso modo. El tema del consentimiento. Aquí viene también en la colación el tema de los delitos sexuales. Obviamente que menores de edad, de 14 años, pues no tienen esa libertad sexual de disponer y decir, pues así haya el consentimiento, una persona mayor, pues tendrá que responder penalmente, porque en ese caso dice que a pesar de que hay un consentimiento, pero no tiene una libertad de disposición de ese derecho. Entonces ahí calza perfectamente esa situación. El numeral tercero habla del cumplimiento de un deber legal. Eso suele pasar normalmente en las actuaciones de los miembros de la fuerza pública, que obran en cumplimiento de un deber legal. Pero bueno, ahí no me voy a detener porque sería muy extenso. El tema de la orden de autoridad legítima o competente expedida con las formalidades legales. Y entonces allí se dice que se excluye para el tema del genocidio, de las torturas, claro, porque un soldado, por ejemplo, no podría protestar que estaba cumpliendo órdenes de mi capitán. Ah, sí, desaparición forzada, genocidio y torturas. Que decir, yo estoy obrando en cumplimiento de un deber legal. Ahí obviamente que eso no permitiría excluir la responsabilidad penal frente a esa situación sui generis que advierte la norma. Y podría ser que alguien diga, bueno, sí, es que yo estoy obrando en cumplimiento de un deber legal, con las formalidades propias. Por ejemplo, en una intervención policial frente a un registro de allanamiento, una situación así parecida más o menos. Protestar entonces que sí, que está actuando en cumplimiento de una orden legítima. Y así, pasamos entonces luego a la actividad lícita, una profesión. Por ejemplo, el caso de los boxeadores, eso es un deporte y que de pronto en ese ejercicio deportivo resulte lesionada a la otra persona, pues diríamos entonces que no habría responsabilidad penal. Entonces, miren ustedes el tema de causales de ausencia de responsabilidad, dice ese artículo 32, numeral 10. Entonces, hoy en día están contempladas tanto las causales de justificación, causales de ausencia de responsabilidad en una sola, que es el artículo 32, porque el decreto 100 del 80 las tenía independientemente. Ahora están en una sola, que es el artículo 32, 12 numerales. Entonces, la teoría limitada de la responsabilidad, de acuerdo al esquema finalista, resuelve para el error de tipo la situación así como está planteada. Sí, porque como hace parte de la tipicidad el dolo, la conciencia de la antijuridicidad, entonces si es invencible no se penaliza, pero si es vencible se sanciona, es culposo si está previsto como tal en la disposición de penas. Pasando entonces ahora al tema del numeral 11. Mire, el numeral 11
es el que trae de pronto más inconvenientes de apreciación jurídica y que da lugar a enredos. Esa es la verdad. Pero dice entonces que se obre por el error invencible de la licitud de su conducta. Entonces, allí tengo dos casos, uno es el del general Uzcategui, el caso de Mapiripán, cuando los paramilitares se escuchó decir que en esa época se iban a tomar la población y estaba el pelotón de soldados de la brigada a cargo de un oficial de menor rango y el general era el comandante de la división. Entonces, en este caso la defensa protestó, dijo no, ahí se obró bajo el error de prohibición, que se sancionara con un dolo atenuado, porque como la teoría estricta de la culpabilidad le da una solución diferente a la problemática, y dice no, es que el dolo en este caso no se anula, sino que se reduce, queda porque se tiene esa conciencia de la antijuricidad. El caso del general, frente a esos delitos de omisión, de comisión por omisión, por eso fue el juzgamiento de él, y ahí está la sentencia de CU 1184 del 2002 de Eduardo Montealegre Liné, que introdujo todo ese temita ahí de la imputación objetiva y que empezó a hablarse toda esta cuestión de Gunter Yacos y que la de comisión por omisión, el artículo 25, entonces todo ese asunto allí, ahora básicamente para decir, hombre, el general tenía conciencia de la antijuricidad y entonces si él, como dentro de su preparación, sabía que se iba a cometer un hecho y no hizo nada por evitarlo, para que la población no resultara diezmada por estos paramilitares que llegaron y asesinaron a un buen número de personas y ciudadanos allí. Entonces ese juzgamiento lo hizo la Corte y en una decisión muy interesante con varios salvamentos de voto, pues estimaron que realmente el general había que sancionarlo, pero con dolo, no con el error de prohibición, el dolo atenuado, porque él sí sabía, tenía conocimiento que la Constitución Política, artículo 5, señala pues que los servidores públicos responden tanto por acción como por omisión, y que él era sabedor, que él tenía esa conciencia y ese estudio, esa preparación como tal. El otro asunto allí también que se trae a colación es una decisión de Patricia Salazar muy reciente de un caso de un joven de 18 años de extracción campesina en un delito sexual, acceso carnal, con consentimiento de su novia, menor de edad, menor de 14. Pero entonces aquí él fue condenado en primera y segunda instancia, se fue a la Corte Suprema y Patricia Salazar dijo, bueno, un momento, aquí el tema del error de prohibición. Mire, ese muchacho no tenía la educación suficiente o no tuvo la educación suficiente de carácter en cuestiones sexuales. Entonces, frente a eso, la Corte dijo, no, el muchacho obró, él no tenía esa conciencia de la antijuridicidad como tal, obrar dolosa o intencionalmente, estaba diezmada por el tema pues de que no tenía la preparación cultural como tal, porque era de extracción campesina, y que no se le podía exigir entonces a él, y que por lo tanto sí se conoce como el error invencible de la licitud de su conducta. Porque allí también el numeral dice que para estimar cumplida la conciencia de la antijuridicidad basta que haya tenido la oportunidad en términos razonables de actualizar el conocimiento del injusto. Entonces allí eso cala, es por ejemplo cuando se trata de funcionarios que son jueces que sean condenados por el delito de prevaricato por omisión o por acción. Entonces por omisión. Diríamos nosotros que el caso del juez por allá en una población determinada que proteste y diga en su defensa, no, es que yo obré porque a pesar de que la ignorancia de la ley no sirve de excusa a decir, no, es que yo no actualicé el conocimiento y apliqué una norma no vigente, pues le podría decirle un momento, pero es que usted, de acuerdo a ese numeral 11, el inciso segundo, dice pues que él pudo estar en términos razonables, tuvo la oportunidad de actualizar el injusto de su acción.
Y hasta allí entonces diríamos nosotros que tenemos un tema importante para resolver. Miren ustedes que a pesar de que ese esquema finalista, el numeral 10º se resuelve de una manera y el 11 de otra manera. Y entonces me la estaba poniendo más difícil el compañero porque me dice, bueno, y la defensa putativa. La defensa putativa es el caso famoso aquel que en el evento, el que citan por ahí, cuando a una entidad bancaria la han asaltado varias veces y el vigilante está prevenido. Entra una persona con un estuche de esos de donde se carga los palos para jugar billar. Y entonces él piensa y dice, no, este señor viene aquí con otras intenciones, a lo mejor tiene allí es una escopeta. Y efectivamente el señor va a sacar lo que tiene dentro del estuche y resulta de que el vigilante le dispara pensando que es un arma de fuego, un arma de fuego. Y cuando van a ver no era ningún arma sino el tema de los tacos de billar. Pues, y frente a eso conocí muchos casos en la policía muchas veces que también en medio de la noche de pronto están persiguiendo a alguien y en la reacción, en esa persecución la policía ve que la persona se manda la mano al cinto como a sacar algo y le dispara. Y cuando van a ver era que la persona no tenía ningún arma en la cintura, sino que era la billetera o cualquier otra cosa y pensaba pues que iba a sacar un arma y dispara de esa manera. Eso es la defensa putativa. Esa defensa pensando que se dan los presupuestos objetivos, porque muy diferente es el caso, mis queridos amigos, cuando estamos ante una legítima defensa contra una injusta agresión actual inminente, porque si yo veo que sacan el arma de fuego y yo también saco mi arma para defenderme, pues allí la cosa es diferente, porque objetivamente sí lo tengo, es plausible y estoy viendo y obro con conciencia de antijuridicidad. Sé que voy a cometerle un daño a esa persona en estas circunstancias, pero en la otra, donde hay un error sobre esa existencia de causal de ausencia de responsabilidad, que no es objetiva sino subjetiva, entonces la norma dice, pues sería un error de prohibición entonces, que por razones de política criminal, y allí sigo al maestro Jesús Orlando Gómez López en su gran obra Teoría del Delito, que se la recomiendo, aquí una cuña para el maestro, pero él dice, no, por razones de política criminal, piensa que esas situaciones deberían de resolverse o que quedaran todo como bajo la resolución del numeral 10º, que es el error de tipo. Entonces, ¿por qué? Pues obviamente que es diferente que en ese caso donde hay una apariencia de una agresión, se vaya a sancionar con un dolo atenuado a que se tenga que sancionar con como un homicidio culposo, ¿no? Entonces la situación sería diferente. Es decir, ¿cómo lo sancionamos al vigilante del banco? ¿Como un error de prohibición o como un error de tipo? Pues para él obviamente que un error en esas circunstancias, un dolo atenuado sería responder por un homicidio, pero atenuado. O mejor entonces sancionarlo por el error de tipo. Es decir, que se sanciona como culposo, porque realmente en su conciencia de antijuridicidad no estaría dentro de la descripción típica. Le haríamos el mismo tratamiento del error de tipo, aunque se trata de una causal que no es objetiva o fáctica de la causal de ausencia de responsabilidad, sino que es subjetiva. Creo que sería por razones de política criminal mucho mejor, ¿no es cierto? Bueno, así y hay cantidad de situaciones que se pueden presentar frente a este tema del manejo del error de tipo y el error de prohibición. Bueno, yo solamente quería socializarles aquí y ponerlos al tanto de un poquito de la parte académica. Ahí estamos tratando pues tenemos todavía inconvenientes con esto de la pandemia y ahora más el paro nacional. Cali estamos saliendo adelante, gracias a Dios, poco a poco, problemas de abastecimiento de alimentos, problemas de abastecimiento de gasolina, las colas son infinitas para uno proveerse. Aquí todavía hay bloqueos en algunas zonas
y lamentablemente, pero afortunadamente estamos tratando de salir adelante y yo creo que vamos a dar ese esfuerzo para que esto se normalice y que a los estudiantes se logre su propósito tal como ya se está diciendo por parte del presidente Duque, al menos pues que no fuera solamente esta matrícula de este semestre. Este señor le falta todavía 15 meses para salir del gobierno. Ojalá para otros semestres también puedan tener el, los jóvenes de estrato 1, 2 y 3 que estudian en universidades públicas, pues yo quisiera que no solamente fuera la matrícula, sino todo el estudio, para por lo menos estos jóvenes de educación pública. Ya los privados pues de pronto tendrían otra situación muy diferente, pero básicamente pienso que la población de estudiantes y ese gran esfuerzo que deben hacerse es por estas comunidades y juventudes. Yo pienso que aquí en Cali, y lo he venido en una reflexión, debería surgir un movimiento de juvenil en pro pues de esa lucha que se han dado, y que esto es histórico. Para mí eso es histórico. 15 días llevamos, hoy ya es el día 16 prácticamente, estamos a jueves. Llevamos 16 días en paro de protesta social pacífica, a pesar de todos los inconvenientes que hemos tenido. Bueno, ya juzgará la comunidad internacional, el Comité Internacional de Derechos Humanos, que entre a valorar la situación que se presentó en Colombia, porque de verdad que sí hubo un exceso por parte de las autoridades, y hay gente que pues, lamentablemente murieron muchos jóvenes, y además de eso también hay gente desaparecida. Pero bueno, es un asunto que queda pendiente de resolverse y que sean las autoridades encargadas de eso. Chao, chao mis amigos, ok.